Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Un espacio para llevar al pueblo cubano lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia al destierro. Encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla y sus colegas del exilio y combatientes por la libertad de Cuba. Director Salvador Romaní Oruge. Un cordial saludo para todos los cubanas y cubanos, donde quiera que se encuentren, y los venezolanos y venezolanas errantes en busca de su libertad y la recuperación democrática en Venezuela. Estamos en esta nueva emisión del programa Prensa Libre del Colegio Periodistas de Cuba, los colegas, colegiados, vicedecano Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, diputado, Eduardo Pantín, diputado, el doctor Omar Estacio y Wilmer Suárez, periodistas venezolanos, miembros del colegio y al frente de la delegación del CNP en Venezuela. Hoy traemos a debate un trabajo publicado en Cubanet el domingo 10 de marzo de 2019. Título: Hay que conocer la historia de Cuba. Autora Marta Beatriz Roque Cabello, que está en línea desde La Habana. Un saludo, Marta Beatriz. Bueno, un saludo para ustedes y para todo el que nos esté escuchando. Muchas gracias. Marta Beatriz Roque Cabello vive en La Habana. Se graduó con honores en licenciatura económica en la Universidad Capitalina, donde trabajó como profesora de estadística matemática. En 1989 funda el opositor Instituto Cubano de Economistas Independientes. Participa en el grupo de trabajo de la disidencia interna que redacta el documento La Patria es de Todos, que le costó la prisión en 1997. En 2003 retoma la prisión como parte del Grupo Los 75. Actualmente mantiene su línea de trabajo con la población a través de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Como dice, rememorando la historia, el 10 de marzo se cumplen 67 años del golpe de Estado que le diera Fulgencio Batista Saldívar al expresidente Carlos Prío Socarrás. Sigue dando información sobre este suceso y lo que significó para el país hasta el arribo de los Castro. Háblanos de esos detalles para conocimiento de los cubanos de la isla que nos escuchan. Sí, mira, el objetivo principal del trabajo es exponer que la mayoría de la gente el domingo no sabía que se conmemoraba. Incluso personas ya que sobrepasaron la edad en que la dictadura tomó el poder, pues conversamos con ellas y no sabía de lo que se trataba. Todo empezó precisamente porque un grupo de jóvenes ni siquiera podía explicar lo que había sucedido el 13 de marzo. Y sí, decían, bueno, algo que Radio Reloj, que lo ponen, y con José Antonio, no sé qué, pero no podían ni decir qué era, ni mucho menos. Entonces decidimos hacer esta pequeña encuesta que se realizó solamente con una muestra de 100 personas y no todo lo aleatoria que debe ser una encuesta, porque nosotros lo primero que preguntábamos era la edad, y si era mayor de 60 años sencillamente no lo encuestábamos, porque el objetivo era preciso determinar si las personas después del triunfo de la mal llamada revolución habían conocido lo que pasaba antes, porque la historia de Cuba lo recoge, pero la dictadura no le permite a la gente llegar a la historia de Cuba. Tú dices en este trabajo, sucedió y es importante que se conozca, incluso el escenario social y económico en el que se desenvolvía nuestro país en aquellos momentos. Pero la dictadura ha dejado de enseñar en los diferentes niveles escolares cualquier hecho relacionado con los gobernantes anteriores al momento en que tomó el poder.
De hecho, la mayoría de los presidentes que tuvo Cuba son ignorados. Y para que no quede duda de ello, vaya a la calle G en El Vedado, conocida como la Avenida de los Presidentes, para que vea que el primero, don Tomás Estrada Palma, solo quedan los zapatos de su estatua. Aquí comenzaste una encuesta con la que te dejamos para que nos hables de sus resultados. Perdón un tico, Marta, en esta encuesta solamente fueron entrevistados compatriotas de La Habana o de algunas provincias del interior. Te habla y te saluda Salvador Romaní. Salvador, un saludo para ti también. Gracias. Mira, nosotros empezamos la encuesta en La Habana. En particular, caminamos por el parque de Línea y L en El Vedado, que es un parque donde hay muchísimas personas, siempre sentadas, haciendo wifi, etcétera. Y después la trasladamos a 2 municipios más. Un municipio en Granma, Manzanillo, y otro municipio en Pinar del Río, o sea, un pequeño poblado en Pinar del Río que se llama La Coloma. Ahí, pues, hicimos estas mismas preguntas y como digo en el trabajo, utilizamos el teléfono celular porque si andábamos por la calle con un papelito anotando, etcétera, etcétera, tú sabes que enseguida nos llevan para la estación de policía y para evitar todo eso, lo que hicimos fue anotar lo que habíamos hablado con las personas en el celular. Esto fue, nos dio 47 hombres y 53 mujeres, si mal no recuerdo, y un mínimo resultado de personas que sabían lo que había sucedido en esos días. Y en particular, solamente 3 personas jóvenes. Concluyes tu trabajo diciendo, habría que preguntarse, ¿y por qué el régimen tiene tanto interés en ocultar de la historia todo lo que no esté relacionado con la llamada revolución? Pienso que sobre todo es una forma de ocultar a las personas cómo se vivía en el capitalismo, pero seguro que usted también tendrá su idea de por qué lo hace. Cuéntanos. Sí, yo pienso que si se habla del escenario social en el que se vivía cuando Batista dio el golpe de Estado, hay que decir que se vivía en el capitalismo y que además de eso había toda una serie de situaciones sociales que no las hay en estos momentos, porque aunque había pobreza, la clase media estaba por encima de la clase totalmente pobre. O sea que para estudiar esto hay que darle un enfoque social, un enfoque económico, un enfoque político que la dictadura no está dispuesta a dar, porque indiscutiblemente es un espejo muy difícil de descifrar con relación a lo que estamos viviendo en estos momentos y a lo que hemos vivido durante estos 60 años. Nuestro colega Carmelo Díaz ha hecho un análisis de tu trabajo y tiene algunos señalamientos que hacer. Te dejo con él. Buenas tardes, Marta. Mis saludos. Un saludo, Carmelo, para ti también. Bueno, mira, yo apoyándome en tus propias palabras, que hay que decirle la verdad a las nuevas generaciones cubanas, porque este gobierno de facto que hay en Cuba, pues tergiversa toda nuestra historia para su favor, para decir mentiras y para justificar su gobierno totalitario. Mira, el golpe de Estado de Batista, que dio el general Batista en el año 52, fue un golpe incruento. Esa es la verdad. Y lo dio prometiendo terminar con el gangsterismo y la corrupción administrativa, que era verdad que la había. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero este golpe fue apoyado por el ejército y no provocó reacción alguna y fue aceptado en el país, quizás cansado de la anarquía y del proceso que había tanto de corrupción como de otras cuestiones negativas por las personas que estaban en el poder. Los estudiantes universitarios, a raíz de ese golpe, hicieron algunas declaraciones, pero de ahí no pasó
Las llamadas clases vivas, o sea, los leones, rotarios, masones, diversos clubes de comerciantes y empresarios, tampoco protestaron. Todo fue un silencio de acatamiento generalizado. De verdad, no hubo protesta cívica por el golpe de cuarteles del 10 de marzo. Y todo eso contribuyó a que el golpe del 10 de marzo se fortaleciera. También había descontento, no es menos cierto, que los maestros públicos hacían meses que no cobraban su salario y algunas cajas de retiro habían sido hurtadas por el gobierno del presidente Priu. Hubo corrección por tales motivos y otras también cuestiones, pues no hubo protesta significativa cuando se violó la Constitución del 40. No obstante, algo bueno hubo, a mi entender, en el gobierno de facto del 10 de marzo. Por ejemplo, y muy brevemente, se construyó la plaza cívica con el monumento a nuestro apóstol. Se construyó el nuevo Palacio de Justicia, algunos nuevos hospitales en toda la isla, también escuelas rurales. Todo eso el gobierno totalitario se lo niega a la nación cubana. También se construyeron colegios de arte gráfica, de arte oficio, y también se crearon universidades. Por ejemplo, la Universidad de La Salle de Belén, la Universidad de la Escuela Cánder, la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, la Universidad de Occidente, la Universidad Masónica, la Universidad de Las Villas y Camagüey, así como, bibliotecas públicas. El golpe no tiene justificación, pero no es menos cierto que también hubo fomentación de carreteras, de caminos y de escuelas en la República de Cuba en aquel golpe de facto que no tenía por qué haberse dado. Pero bueno, no todo es como ha dicho el gobierno totalitario, todo no fue malo. Cuando el gobierno también de Batista había oposición organizada, porque habían cuatro partidos que le llevaban, eran oposición, como por ejemplo el Partido del Pueblo Libre, cuyo presidente era el prestigioso Carlos Márquez Sterling, el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, su prestigioso también presidente Roberto Agramonte, el Partido Revolucionario Cubano, dirigido por Ramón Grau San Martín, y el Partido Unión Cubana de Alberto. O sea, eran cuatro partidos que cívicamente estaban autorizados a llevarle la contraria, ¿no?, en elecciones a el gobierno de facto de General Vargas. Ahora, ¿qué partido hay en este gobierno comunista totalitario, donde tú sabes que todos hemos ido a la prisión? ¿Qué tienes que agregar, Marta, sobre eso? Mira, yo no estoy muy clara del análisis de mi hermano de causa, porque en ningún momento yo digo si fue bueno o si fue malo. De hecho, un golpe de Estado es anticonstitucional. Iban a haber elecciones en el mes de junio e indiscutiblemente Batista no tenía posibilidad de salir en las elecciones del mes de junio. Eso sí, todo el mundo coincide en que es así. Lo que hizo, la obra que hizo Batista con relación al tiempo que estuvo en su poder a partir del 1992, de verdad no hay por qué cuestionarla, pero indiscutiblemente él llegó al poder de una forma inconstitucional. Totalmente, Marta. Disculpa, lo Marta. dice el trabajo. Tú sabes que el único dictador que existe aparte de Maduro y de los delincuentes Castro es el tiempo cuando está en radio. De veras nos sentimos felices y honrados, tu colega del exilio, poder conversar contigo. Y me emocionó oír a Carmelo, compañero tuyo de causa. Ahora hablemos de esta tragedia viviente que es Venezuela. Para eso están nuestros colegas, el doctor Estacio y Wilber Suárez. En estos minutos, doctor Estacio, ¿qué puede decirnos? Y después Wilber. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. En cuanto a la tragedia venezolana, creo que lo más destacable en este momento es la conciencia que hemos logrado los venezolanos en el ámbito internacional, que no estamos gobernados por unos políticos tradicionales, sino en realidad lo que existe en Venezuela es una narcorrepública que está dirigida por
personas que, lejos de ser políticos, son vulgares delincuentes. Esta gran verdad que costó trabajo divulgarla y enraizarla internacionalmente es un logro importante que tenemos los venezolanos. ¿Tienes algo que agregar, Marta? Sí, yo quería decirle que tal y como yo digo en el trabajo y hablo de la historia antigua, la historia actual en Cuba no se conoce. Hay muy pocas personas que sepan realmente lo que está pasando en Venezuela. Lo saben los que tienen acceso a Internet, los que tienen familiares en Venezuela, etcétera. Pero ciertamente aquí tanto Telesur, que es un canal venezolano y tiene también intereses de Bolivia, Nicaragua y Cuba, este canal transmite... Sí, es bueno que la gente en Cuba lo sepa. Eduardo Pantín tiene algo que decirte. No, yo quería solamente felicitarte por ese artículo, porque no solamente, claro, lo hiciste conmemorando la conmemoración del 10 de marzo, pero también es verdad que uno de los mayores crímenes que ha hecho el gobierno de los Castro es tergiversar y esconder toda la historia, no solamente del 10 de marzo, sino creo que desde el 1902 que empezó la República. Muy poca gente de las nuevas generaciones, sobre todo, conoce la verdadera historia de Cuba, porque para ellos la historia comenzó en el 1959 y todo lo demás fue... No, el 26 de julio del 53 es cuando comenzó la historia de Cuba para estos bandidos. Y démosle un espacio a Venezuela con Wilmer. Gracias, saludos Marta, saludos a todos los que nos escuchan allá en la isla y en verdad comparto lo que dice Pantin, te felicito por ese trabajo porque es importante en estos tiempos de dictaduras rescatar la historia para las nuevas generaciones. Fíjate que lo que tú acabas de escribir es como la canción esa que dice te pareces tanto a mí, ¿no? Porque la situación cubana es muy parecida a la de Venezuela. Te lo describo rapidito para que veas que ese ocultismo de querer tergiversar los hechos parece un lugar común en estas dictaduras. En Venezuela nos quitaron los símbolos patrios, nos le pusieron una estrella más a la bandera, tenía 7, ahora tiene 8. El escudo fue modificado a capricho de la hija del general galáctico desaparecido Hugo Chávez, porque ya no le gustaba en la forma como estaba el caballo distribuido dentro del escudo, símbolo patrio venezolano. Pero fíjate lo más grave de todo, ¿no? El día 12 de octubre, que es la conmemoración internacional del Día de la Raza, el descubrimiento de América, tumban la estatua de Colón en la Plaza Colón en Venezuela, la derriban vándalos y ese día se le quita el nombre del Día de la Raza y se le pone de la resistencia indígena. Pero más allá de estos acontecimientos locales, que es bueno que el pueblo cubano también los conozca, Marta, pasa lo siguiente, los libros de texto de los estudios primarios y secundarios también son modificados, tergiversando totalmente la historia. Imagínate, hasta Bolívar, ¿verdad?, que era un hombre de piel blanca, para el general galáctico dijo que había nacido en el estado Miranda y que era un prieto, mulato. Ya te podrás imaginar las locuras de las dictaduras. Por eso es que te felicito por ese trabajo y creo que debes seguir luchando para que las nuevas generaciones conozcan lo que nunca vivieron, porque ese es el grave problema. Nosotros en Venezuela nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Salir de Maduro o lo que viene después de Maduro? Porque existe una debacle moral y existe una debacle totalmente intelectual. Marta. Sí, eso mismo pasa en Cuba. O sea que yo lo estoy oyendo y estoy oyendo lo que pasa en nuestro país. Yo explico ahí que la estatua de también el primer presidente de Cuba la derribaron. Aquí nadie sabe lo que pasó el 20 de mayo, que es el día en que se instaura la República. Exacto. Y así sucede con todos. Los libros de historia están tergiversados. Lo que se dice por la prensa y por la televisión está tergiversado. Lo estoy oyendo a él y estoy oyendo una copia fiel del original. Así es, Marta, así es. Esa es la historia. Es que igualmente en Cuba también los libros de texto
fueron tergiversados como está pasando en Venezuela. Yo creo que eso es una escuela y una instrucción directa. Bueno, Marta, tú sabes que para esta bandidocracia cubana la historia comenzó en el aciago 26 de julio de 1953. Doctor Estacio. Sí, fíjate tú, cuando uno pasa revista a estas cosas, ese famoso libro de Wells, de George Wells, 1984, hace parodia precisamente de eso, que se empiezan a borrar de las bibliotecas, aquellos incluso funcionarios del propio gobierno que caen en desgracia. Eso mismo hacía Stalin y después Lenin y tal. Eso es una, mejor dicho, Lenin y Stalin, pero eso es una práctica muy recurrente de las tiranías que tratan de borrar la historia, el pasado, y construir una realidad a partir de ellos, incluso cambiándole los nombres a las cosas, etcétera, etcétera, que no deja de ser algo adjetivo. En el caso venezolano, eso no nos puede distraer. Nosotros estamos gobernados por por una partidocracia, sino por una narcocracia. Gente que entró allí para lucrarse, que utiliza la parte ideológica como una estratagema. Yo creo que no llegan ni a comunistas, ni socialistas, ni fascistas. Eso es allí una situación de saqueo del erario público, de depredación del ambiente, de narcotráfico, de anarquía, etcétera, etcétera. Esa es la cruda realidad. Sí, yo quería decir, si me permite, que en 1953, que comenzó toda la historia de esta desgracia, el 26 de julio fue un día de luto. Y aquí, para tergiversar la historia, se representa como un día de fiesta. Es un día que no se trabaja, que hay fiestas en todos lugares, y se celebra la muerte de las personas que ese día cayeron con fiesta. Es increíble. Para concluir la entrevista, nuestro decano va a decir una palabra. Te reitero, Marta, verdadero placer, nos llena de estímulo, de satisfacción y de orgullo trabajar periodísticamente, en este caso, con una dama cubana que tiene todos los atributos que debe tener un luchador por la libertad. Considera este Colegio Periodista de Cuba en Exilio como tu colegio, y todos tus colegas, nuestros colegas entre Cuba, que se sientan miembros de este colegio, porque somos la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias. Creo que eso es muy importante para los periodistas independientes cubanos. Prensa Libre. Esta es una pausa para la meditación. Nada en la vida es tan constante como el cambio. Nada cambia tanto como la vida misma. Cada día trae consigo y nos confronta con distintas circunstancias, oportunidades inesperadas y nuevos desafíos. Del mismo modo que sabemos que los niños habrán de crecer y tener sus propios hijos, también sabemos que la vida engendra cambios y con ellos trata de inducirnos al desarrollo. El ciclo de los hijos que llegan a ser padres y los padres pasan a ser abuelos, nos enseña la siguiente gran lección. Para todo hay en la vida una estación y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Ya sea que tengamos hijos o que no los tengamos, este principio de la paternidad nos da una clara idea de la naturaleza de nuestra existencia y nos recuerda que porque el cambio y el desarrollo son partes fundamentales del plan de vida, también lo son las nuevas habilidades, nuevas perspectivas y hasta la renovación que podamos lograr de la paciencia, para estar en condiciones y soportar los cambios con sus consecuencias.
Mientras tengamos vida, los distintos cambios de circunstancias nos brindarán oportunidades para nuestro constante desarrollo. Por lo general, en el trabajo, cuando ya nos sentimos cómodos y confiados con las funciones asignadas, recibimos más responsabilidades que nos demandan nuevos esfuerzos y ajustes. Lo mismo sucede en los estudios. Cuando terminamos de aprender una materia difícil que nos requirió mucho esfuerzo, tenemos que aprender otra lección nueva que puede ser más difícil aún. Lo mismo sucede con cada etapa de la vida. En el caso de la paternidad, esta nos demanda cambios y adaptaciones constantes para enseñar a los hijos. Tan pronto nos acostumbramos a las demandas de la crianza de los hijos, ellos ya son adultos y nos confrontan con toda una nueva gama de problemas y de desafíos. El proceso de la paternidad es uno de los más interesantes para ayudarnos a resolver el enigma del cambio constante, de que nada en la vida es estático, sino que todo se transforma constantemente y que en esa transformación se basa no solo el desarrollo, sino el futuro mismo de cada individuo. Las etapas de la vida que nos llevan desde el niño que una vez fuimos, hasta los padres en que nos convertimos y hasta los abuelos que podemos llegar a ser, mucho nos dice de la razón misma de nuestra existencia. Existimos para aprender, para cambiar y transformarnos, para desarrollarnos y cambiar constantemente en un proceso biológico, intelectual, espiritual y personal que jamás llega a un fin, sino que continúa indefinidamente y que tiene lugar con todos los elementos. Tal como sucede con la nube que se mantiene en el cielo como vapor hasta que se condensa en forma de gotas de lluvia que caen al suelo, se concentran en hilos de agua que llegan a un arroyo y de ahí corren hasta el río que desagua en el océano. Hoy entonces somos nube, mañana seremos océano, y como cada uno de nosotros se encuentra involucrado en distintos ciclos de desarrollo, nuestro transcurso vital es de una constante adaptación a la última estación que confrontamos en la vida. Aun cuando sembramos y cosechamos de formas diferentes como seres humanos, siempre nos encontramos sembrando, plantando, creciendo y floreciendo. Y jamás olvidemos que el futuro siempre se nutre en las raíces del pasado, y la lección que hoy aprendamos siempre habrá de prepararnos para un futuro mejor. Esta fue una pausa para la meditación. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.